organiza la Asociación de Periodistas Europeos con la colaboración de Casa América. Este es un foro que empezó en el año 1995 en Madrid y Buenos Aires y que ha seguido convocándose cada año alrededor de la cumbre iberoamericana que había empezado unos años antes. Es una ocasión para debatir, acercarnos al debate que hace la cumbre y hacerlo desde el área de la, iba a decir, de la responsabilidad o de la irresponsabilidad de los medios de comunicación. Entonces, hemos tratado muchos asuntos. El año pasado, el reencuentro pendiente, los medios eje del mal, el anterior. Aquí se ve la influencia lejana, más o menos lejana, de Trump. Crisis y liderazgos, atención a Latinoamérica, el periodismo y sus atmósferas. Bien, y venimos de un largo viaje, como digo, desde el año 95. En esta ocasión, todo se va a concentrar en esta jornada. Estaremos aquí con sucesivos paneles hasta última hora de la tarde. Y sin más, y agradeciendo a todos los que habéis aceptado nuestra invitación en este maravilloso lugar de la Casa de América, le doy la palabra para que haga la solemnidad que corresponda al director de Casa América, Enrique Ojeda, que ha colaborado muchísimo con nosotros en sus anteriores encarnaciones, desde aquellos asuntos de la Cartuja, de la Fundación Tres Culturas y de tantas otras ocasiones de debate periodístico e intelectual. Muchas gracias, Enrique. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la Casa de América, a este salón de embajadores de la Casa de América, a la 29ª edición del Foro Euro-Latinoamericano de Comunicación, que lleva por título Populismo, único camino. Muchísimas gracias por desafiar esta gélida mañana de invierno madrileño. Un saludo muy cordial, por supuesto, a todo el equipo de la Asociación de Periodistas Europeo, a su presidente, Diego Carcedo, a su secretario general, Miguel Ángel Aguilar, y a todo su equipo, colaboradores de larga data de esta casa y amigos personales también de otras épocas, efectivamente, querido Miguel Ángel. A todos los participantes en la jornada de hoy, un saludo muy cordial al presidente del Real Instituto Elcano, a José Juan Ruiz, y a Daniel Unalowski, que participará en la mesa que habrá a continuación, al encargado de negocios de la Embajada Argentina y al ministro consejero de la Embajada de Chile, Chile y Argentina, dos ejemplos de países con situaciones de plena actualidad que seguro saldrán a relucir durante el seminario de hoy día. Efectivamente, hemos celebrado en el pasado aquí en Casa de América ediciones de este foro, en el 2015, en el 19, en el 22. Volvemos ahora, queridos Diego y Miguel Ángel, en el 23. Este foro que, reuniendo a periodistas, a expertos, comunicadores, estudiosos, personalidades políticas europeas y latinoamericanas, ha sido siempre, o ha pretendido ser siempre, ese espacio de análisis, de debate, de discusión sobre el papel de los medios de comunicación y de las sociedades civiles. Este foro, la edición de este año, se celebra además en los últimos días de la presidencia española del Consejo Europeo, del Consejo de la Unión Europea, en la que precisamente uno de los ejes principales de actuación ha sido el reforzamiento de los lazos de las relaciones entre Europa y América Latina. Una presidencia que, por supuesto, ha tenido que lidiar también con otras eventualidades geopolíticas, la guerra en Ucrania, la guerra en Gaza. En todo caso, ese turbulento contexto internacional se ha visto acompañado, y es un poco la temática del foro de esta edición,
por la emergencia de movimientos populistas, no solo en América Latina, también en Europa, también en otros continentes, críticos con la institucionalidad que habíamos conocido hasta ahora. Por ello, pensamos, y lo discutimos así con la Asociación de Periodistas Europeos, que resultaba especialmente oportuno este tema elegido para la presente edición del foro. Esta Casa de América, que al igual casi que la longevidad del foro, es un espacio, como ustedes saben, una institución que cuenta ya con 31 años de historia, 3 décadas y un poquito más, de ser el lugar, querer ser el lugar donde América y España se encuentran, el lugar donde debatimos, reflexionamos sobre el vínculo iberoamericano que nos vio nacer y que siempre reivindicamos. Y en esa programación, estos 31 años, uno de los ejes fundamentales siempre de la misma ha sido la defensa de la libertad de expresión y de prensa. Hemos organizado en ese sentido debates, eventos sobre periodismo, dificultades, problemática de la actuación de los periodistas de los medios de comunicación, la necesidad a veces de ir al exilio. Hemos acogido eventos en colaboración con organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, que han presentado aquí en la Casa de América su programa de acogida a periodistas de América Latina en persecución. Y sobre el ascenso del populismo y la crisis del modelo democrático tal como lo conocíamos tradicionalmente, también hemos organizado numerosas actividades. Justo hace una semana se presentó aquí el Informe Global sobre el Estado de la Democracia 2023 de IDEA Internacional con su secretario general Kevin Casas, quien nos habló de cómo en todas las regiones del mundo la democracia está retrocediendo. En definitiva, con estas actividades que menciono y con muchas otras que tenemos previstas para el 2004, en Casa de América vamos a seguir debatiendo sobre la situación, sobre los retrocesos, los avances, cuando los hay, de nuestros sistemas democráticos. Es algo en el que vamos a seguir fijando nuestra atención en el 2024, que creemos que siga siendo ese año de encuentro entre España y América Latina. Así que sin más, de nuevo, bienvenidos a esta Casa de América, al Salón de Embajadores de la Casa de América, bienvenidos a su casa. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Has dicho cosas muy relevantes. Las libertades, la democracia no está garantizada, está sometida a un sistema de erosión y no prevalecerá, la democracia no prevalecerá sin demócratas. Las libertades de expresión no prevalecerán sin gentes, sin periodistas comprometidos en su defensa. Querido Diego, presidente de la asociación, necesitamos tu aliento para dar comienzo a estas jornadas. Buenos días a todos. Encantados de estar en la Casa de América. Muchas gracias a su director, que un año más nos proporciona estos salones para el desarrollo del foro. Creo que es el lugar más adecuado que podríamos encontrar. Por tanto, muchas gracias. Gracias que quiero también hacer extensivas a los patrocinadores que hacen posible que este foro se pueda celebrar. Al Banco de Santander, a Telefónica, a Iberdrola, muchas gracias porque son también entidades interesadas en los temas americanos. Estamos viviendo ahora mismo dos grandes guerras aquí en Europa, en las proximidades de Europa, en el Mediterráneo, en el centro de Europa, y esto nos distrae mucho la atención de lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo, uno de ellos América Latina. Este foro nació precisamente hace ya 29 años, para intentar establecer un acercamiento entre los periodistas y ambos lados del Atlántico. Y en esa línea sigue llegando a este pleno. Antes hay algunas actividades en el medio, pero llegando a esta reunión plena que hace que podamos hablar cara a cara, expertos, periodistas de ambos lados del Atlántico. Y de luego siempre, como decía el director de la Casa de América, con una idea muy clara, la defensa de la libertad y de la democracia. Vivimos momentos muy complicados en este sentido, tanto en América como en nuestros países europeos. El título del
foro en este año, que es los populismos, pues es algo que está ahí presente, que está contribuyendo de alguna manera pues, a que la sociedad evolucione, pero también está creando muchos obstáculos para la estabilidad de nuestros países, para la estabilidad democrática y en muchos casos, desgraciadamente, también, como ocurre en algunos países iberoamericanos. Estoy pensando instintivamente ahora mismo en Venezuela o en Nicaragua, donde también el periodismo está enormemente amenazado. Por cierto, que esta reunión, con muchos periodistas presentes, comienza con una noticia esta mañana de última hora, que es que la consulta popular en Chile para refrendar el proyecto de constitución que se había elaborado estos últimos meses ha sido frustrado, la votación popular ha sido negativa y Chile pues tendrá que volver a la constitución que tenía vigente hasta estos momentos. Pero mirando, estaba diciendo que ahora mismo tenemos toda la atención muy centrada en las dos guerras, en la guerra entre Israel y Hamas y la guerra entre Ucrania y Rusia, y que teníamos un poco la atención desviada de América Latina, donde están pasando bastantes cosas interesantes que merece la pena consultar, contrastar, mejor dicho. Y creo que eso va a ser lo que fundamentalmente se va a hacer a lo largo de esta sesión, en la que contaremos con un grupo de periodistas muy interesantes, muy conocedores de la situación en el continente y en sus países de América Latina. Podremos escucharlos con mucho interés y también contrastar con las opiniones de los periodistas españoles de cómo vemos esa situación y, por supuesto, también cómo esa situación está, de alguna manera, afectando a la política española. No solamente tenemos el caso de esto que está ocurriendo hoy en Chile, tenemos las elecciones en Argentina muy polémicas celebradas recientemente con el comienzo del mandato del nuevo presidente de la nueva administración, que también se vislumbra como polémica dentro de una gran expectativa. Tenemos, bueno, el gran problema, yo hablaba antes de guerra, que por primera vez en mucho tiempo también hay una amenaza de guerra interna en América Latina, que son las ambiciones del presidente Nicolás Maduro de Venezuela de anexionarse una parte, un tercio del territorio de Guyana. Guyana es un país pequeño que afortunadamente ahora empieza a tener también una gran riqueza en petróleo y en otras materias primas, lo cual su territorio se hace más tentador, pero bueno, personalmente, y creo que comparto esto con algunos, la intervención de Maduro, que imita fundamentalmente a Putin, con quien mantiene muy buenas relaciones, pues responde en buena medida a esta necesidad que suelen tener los dictadores o los semidictadores cuando se encuentran con situaciones complicadas, muy complicadas, de recurrir a una guerra, a un conflicto que pueda crear en la opinión pública del país un ambiente de interés y de pasión que automáticamente distraiga la atención de lo que a él le están preocupando. Y esto es lo que está ocurriendo ahora con el caso de Venezuela. Menos mal que los Estados Unidos pues primero, que casi todos los países iberoamericanos han salido en apoyo de Guyana y también comprendiendo la situación de Guyana, y que también los Estados Unidos pues están desplegando las primeras unidades en aquellas costas para intentar seguramente intimidar a Venezuela de que no siga adelante. Mientras tanto, pues también tendremos algunas cuestiones que afectan, que ya mencionaba antes el director de la Casa de América, sobre todo a la libertad. Seguimos con el problema eterno de Cuba, donde la libertad no mejora
en ningún aspecto, que la situación también empeora en el aspecto económico y social. Tenemos el caso de Nicaragua, donde la libertad ha empeorado sensiblemente y afecta muy directamente, hay que recordarlo, a los medios de comunicación de Nicaragua, que ya son medios muy sufridos en toda su historia. Y, por supuesto, tenemos otras situaciones complicadas también que cabe analizar. La nueva situación en Ecuador con el nuevo presidente, muy reciente, lo que está pasando en Brasil. Nunca olvidemos que también este foro nació como hispano-portugués y como hispano-brasileño, iberoamericano, por lo tanto, la experiencia que estamos viviendo con el regreso de Lula y que está, de momento, pues parece que bastante tranquilo y que está siguiendo adelante con sus planes, aunque no sin algunos problemas importantes. Por lo tanto, temas para hablar, para discutir, hay muchos, muy variados, todos muy interesantes. Hay muchas personas que pueden aportar informaciones y opiniones interesantísimas al respecto. Yo no soy una de ellos y, por lo tanto, creo que ya es el momento de que me limite a darles la bienvenida, agradecerles en nombre de la Asociación de Periodistas Europeos su presencia y, bueno, desearles y augurarles que, una vez más, el foro sea un éxito y que tenga la repercusión que siempre tiene, no solamente aquí en España, sino también en toda Latinoamérica. Es una de las actividades que desarrolla la Asociación de Periodistas Europeos que tiene más repercusión fuera de nuestras fronteras y eso siempre es algo que nos produce una enorme satisfacción. Por tanto, muchas gracias y adelante, Miguel Ángel. Entonces, tenemos 3 paneles por delante que nos esperan. El primero, esta primera sesión, con el título La ausencia europea de Latinoamérica. Da la impresión de que, como no tenemos una guerra caliente, no tenemos tal, pues América Latina queda ahí, como si dijéramos, un poquito en la oscuridad. Y la ausencia europea de Latinoamérica, y si eso produce un cierto o acelera un alejamiento de Latinoamérica respecto de Occidente. Alguna prueba de eso ha sido, por ejemplo, las votaciones en Naciones Unidas a propósito de la guerra de Ucrania y alguna otra cosa más. Para hablar, para debatir sobre esa cuestión, está aquí José Juan Ruiz, presidente del Real Instituto Elcano, nuestro think tank clave para todos estos debates, y está Daniel Ulanovsky, periodista del diario Clarín y codirector de la librería Olavide de Madrid, colaborador también de Letras Libres, etc. Así que vamos a estar en esa conversación y tenemos hasta las 11:30, donde pararemos un momento para tomar un café. Adelante, Daniel, con las cuestiones que le quieras plantear a nuestro invitado José Juan Ruiz. No sé cómo está planteado. Me dijeron que la idea era que cada uno hablara 10-15 minutos y después preguntas de la gente, o es una lógica diferente. Como quieras. ¿Cómo te parece? O sea, somos flexibles. Lanza algún tema y él hablará cuando creas que se está sobrepasando, pues intervienes con la autoridad que te confiere ser el moderador Bueno, no, porque en realidad no sabía que era el moderador, sino que había pensado en trabajar un tema que es lo que había entendido. Pues pero podemos cambiar de... No, Daniel, dale a tu tema. Tienes un tema, sí. Nada como un tema preparado, adelante, es la mejor improvisación. A ver, primero es un gusto grande estar acá para debatir uno de los temas que nos atraviesan
porque pensemos que hace 30 años hablábamos del auge de la democracia allá en América Latina y acá en Europa, básicamente por la caída de la cortina de hierro. Y hoy pensamos más en cómo mueren las democracias que en el auge de la democracia. Yo les confieso que, esta idea sobre la ausencia europea de América Latina si la aleja de Occidente me generó demasiados interrogantes. Primero porque no he sentido que Europa haya estado tan presente en el último medio siglo en América Latina como para decir que ahora se ha retirado. Pensemos en injerencias directas en América Latina y tenemos que ir al rol de Estados Unidos, posiblemente a la doctrina de seguridad nacional, a la época en que había en Washington una clara idea de que la Guerra Fría implicaba la necesidad de gobiernos militares en América Latina. Hubo ahí una cierta reacción europea a oponerse a esas dictaduras, pero que fueron básicamente diplomáticas, básicamente discursivas. Habría que ver si tomamos al Vaticano como parte de Europa. Yo diría que sí, porque me parece que es el centro de la civilización occidental y cristiana, digámoslo, y básicamente quedó en lo que decía, en una lógica discursiva, por lo cual Europa no estuvo tan presente en esa época que fue muy oscura para la región. Las dictaduras siguieron como si nada. Sí es cierto que hubo algunos cambios en aquella época, cuando asumen en el Cono Sur, por ejemplo, Alfonsín en Argentina, Aylwin en Chile, Sanguinetti en Uruguay, que no hubieran sido quizás pensables si no hubiera existido cierto marco cultural, cierta referencia de la socialdemocracia y la democracia cristiana europeas. Ahora, de alguna manera definieron ellas que estos políticos hayan ganado elecciones o que la población haya tomado ese modelo. La verdad es que lo descreo. Si uno toma la idea del populismo con América Latina, tiene claro varios pilares para sentir, digamos, que es una región donde el populismo abunda. Pero la pregunta, si se aleja de Occidente, en realidad habría que preguntarse si la que no se está alejando de Occidente, en el sentido de los valores occidentales, no es el propio Occidente, valga la redundancia. Vemos el caso de Donald Trump, no solo el Donald Trump que ya fue presidente, sino el Donald Trump que aspira a ser presidente nuevamente y que juega con una burla permanente, una ironía, hacia el tema de la justicia, y le redunda, parece, en popularidad. Mientras más él abusa de la justicia, de trabajar socarronamente la cantidad enorme de juicios que tiene, mayor popularidad hay. ¿Existe algo mayor, digamos, que una estrategia populista en ese sentido? Me parece que no. Pensemos acá en Europa. Santiago Abascal dijo en Argentina hace 8 o 9 días que Pedro Sánchez iba a terminar colgado de los pies por parte de los españoles. Uno hubiera pensado que habría una condena unánime de todo el arco político europeo. Sin embargo, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, lo primero que hizo fue invitarlo a cerrar el evento anual muy grande que se hace en Roma de Fratelli d'Italia, donde estuvo ayer. Donde ahora dijo ayer que no había dicho lo que dijo, me parece un poco tarde, 8 días después, y además conozco a la periodista que lo entrevistó y la verdad es que no creo que haya tergiversado los conceptos. Después, bueno, Marine Le Pen ya es una política institucionalizada en Francia,
Recordemos que en los Países Bajos en las últimas elecciones ganó Geert Wilders, que había comparado al Corán con Mi lucha de Hitler. Vayámonos a otras latitudes. A mí me preocupa, por ejemplo, algo que en esta parte del mundo se habla poco, pero el tema de India, donde parece anecdótico y colorido que le quieran cambiar el nombre de India por Bharat, pero creo que Narendra Modi tiene elementos populistas muy fuertes y con esos cambios está dejando de lado, está diciendo voy a dejar de lado a 150 millones de musulmanes que viven en la India. Pensemos en España. Para muchos, la propuesta que había hecho Yolanda Díaz hace unos 3 meses de darle 20.000 euros a cada joven que cumpliera 18 años ingresa en el tema del populismo. Y también podríamos pensar si esas relaciones incestuosas que parece haber entre el Tribunal Constitucional y el gobierno, el Poder Ejecutivo español, no es de alguna manera algo con un tono, con una cromatización populista. Ahora, ¿en qué se diferencia este populismo del que vemos en América Latina? Creo que el populismo de América Latina tiene la percepción de que hay que colonizar el Estado con mucha rapidez. Por eso siempre se trata de cambiar las constituciones, de buscar algún tipo de justicia, entre comillas, legítima, que siempre detrás de la palabra, esas palabras asustan un poco cuando uno escucha la palabra así, de que se quiere democratizar la justicia, tiene que poner, digamos, todos los radares en alerta a ver si nos está diciendo exactamente lo contrario. Acá se mencionó recién el tema de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela. Es claro también el tema de Venezuela, la búsqueda del enemigo exterior, ahora con el tema del Esequibo. Creo que en este grupo de países entra también El Salvador. Hoy no nos damos cuenta porque Bukele tiene una cantidad de apoyo muy, muy importante, pero apenas ese apoyo empiece a descender, estoy casi seguro que El Salvador también va a entrar en una impronta populista ya con una justicia completamente pegada al gobierno. Ahora, hay muchos otros países donde el populismo no generó una lejanía con el tema de la democracia y el recambio democrático. Pensemos, por ejemplo, en Ecuador. Rafael Correa sigue en Bélgica, ganó las elecciones la derecha, el presidente hizo ahí una especie de burla institucional al mandar a su vicepresidenta a Tel Aviv a ayudar en la paz entre Israel y Palestina, que suena casi a chiste de mal gusto, pero la institucionalidad democrática continúa. Bolsonaro dijo de todo antes de las elecciones, que no sabía si iba a aceptar el resultado, que iba a haber fraude, se fue a Orlando a tener su propio Disney World, y sin embargo ahí está hoy en la oposición. López Obrador tiene un discurso claramente populista, pero la verdad que en la práctica ha respetado las lógicas de la economía de mercado, va a dejar el poder cuando le toca dejar el poder. Y en la Argentina vamos de populismo en populismo, pero es cierto que son populismos de distinto origen y distinta ideología. Y pese a lo que todos lo pensaban, todos creían, parece que se van intercambiando sin mayores incomodidades. Ahora, ¿cuáles son los peligros de este populismo en América Latina? Yo creo que hay un populismo que se difumina en América Latina en países con altos índices de corrupción, con altos índices de pobreza y donde no hay tradición de justicia independiente. Entonces acá sí cabe preguntarse cómo puede ayudar a Europa a que la deriva autoritaria no traspase esos límites. Felipe González suele decir que cada vez que va a América Latina, y lo hace seguido, le preguntan por los pactos de la Moncloa. Repite una y otra vez cómo fueron, de qué manera, digamos, se negoció.
pero también se sorprende de que los pactos no llegan nunca en América Latina. Y es que para que lleguen esos pactos, de alguna manera, tiene que haber una voluntad de negociación. Yo acepto cosas que estaba buscando, pero a la vez hay otras que no, y entrego algunas. Eso todavía no pasa, no lo siento. Yo hace unos años estaba haciendo una fellowship en Harvard y un día me sorprendo que veo por el campus un montón de políticos argentinos. Bueno, empecé a averiguar qué era ahí por internet y había un simposio en Harvard sobre medidas políticas que se pueden tomar para desalentar la corrupción. Y a mí me llamó un poco a risa, porque políticos que uno conocía que eran corruptos o que tenían toda su red de corrupción estaban ahí en ese simposio. La primera forma para decidir que se acabe la corrupción es intentar no ser corrupto. Después podemos tener toda la ayuda de asesores, colaboradores, consultores, para que nos den algunos tips. Pero si yo tengo la voluntad de seguir siendo corrupto, ir a un simposio, la verdad que no sirve para mucho, más allá de pura galería. Entonces, la pregunta es si América Latina quiere ser ayudada, porque es muy difícil ayudar a quien no quiere. Daniel, Sí, vas bien, pero como dijo el otro, pero tenemos que dejar espacio bien. a nuestro invitado. Ya termino. Solo quiero decir que me dijeron que prepare 15 minutos y por eso hice. Yo no soy. A ver si- Tienes razón, pero Muy bien. que nuestro presidente ha hecho un uso extensivo de su... Muy bien. Nada. Termino entonces. Creo que la influencia política de Europa en América Latina es pobre. Creo que hay una influencia intelectual que sigue siendo interesante. Si uno se fija en Javier Milei, hay una influencia europea importante. Quizá no sea la influencia que aquí están esperando, pero la Escuela de Economía austríaca es la principal influencia de Milei. Ustedes saben que cuando él asumió, agradeció muy especialmente a un economista que no es muy querido en España, que es ultraliberal, Jesús Huerta de Soto. Si vemos el tema de los populismos, vemos que la académica Chantal Mouffe, belga, ha sido una de las que ha puesto las bases para explicar por qué el populismo es positivo para América Latina. Y podemos hablar así de muchos, Slavoj Žižek con los movimientos populares y demás. Simplemente eso, me parece que la influencia política no es importante, primero por voluntad de Europa de no inmiscuirse demasiado, segundo porque no sé si América Latina quiere ser ayudada, si se puede hablar de ayuda, y tercero que me parece que la influencia intelectual es mayor que la política. Esto sería lo que había comentado. No sé si tú hablas, si quieres que te haga preguntas. Muy bien. Bueno, no, yo había leído un paper tuyo del mes de agosto en el cual señalabas que era erróneo pensar que España se había retirado a nivel de inversiones de América Latina y más aún que la tasa de retorno de las inversiones en los países no desarrollados era mayor a los países desarrollados. Te preguntaría por qué, teniendo esa presencia comercial tan fuerte y siendo la Unión Europea además el segundo inversor en América Latina, de alguna manera es tan poca, a mi juicio, la influencia política. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel, por la pregunta. Muchas gracias, Enrique, por acogernos una vez más aquí. Diego, un placer estar otra vez. Miguel Ángel, gracias por la invitación de todos ustedes. Yo, antes de responder a tu pregunta, que lo voy a hacer, me gustaría poner un poco el marco conceptual sobre lo que tú has explicado, después hacer algún comentario sobre algunos de los aspectos que tú has subrayado y después contestar la pregunta. Soy economista y lo soy incluso durmiendo, de forma que para poder analizar el mundo yo necesito tener un marco mental
Cuando tú hablabas del populismo, la soberanía, la democracia, inmediatamente se me vino a la cabeza un trabajo, un libro, Las paradojas de la globalización, que escribió Dani Rodrik hace 30 años. Dani Rodrik en aquel momento publicó un tema que Miguel Ángel sabrá apreciar, ¿no?, que es la imposibilidad de las trinidades. El tema de las trinidades siempre es terriblemente inquietante. O sea, la Iglesia lo ha resuelto con concilios, ¿no? Pero hay trinidades imposibles. En economía hay algunas bien conocidas. Dani Rodrik en aquel momento decía: es imposible mantener al mismo tiempo 3 objetivos: la democracia, la globalización y la soberanía. Este era un poco su gran planteamiento. En aquel momento, hace 30 años, cuando vimos aquello, todo el mundo pensó: está claro cuál es el vértice que va a ceder. Es la soberanía nacional, porque el mundo era llano, el mundo era plano. Por eso alguien se hizo rico escribiendo ese tipo de libros. Y todo el mundo pensó pues, que la globalización iría paso con la democracia, y todo el mundo sería igual y conseguiríamos un mundo de democracias. 30 años después, lo que estamos viendo es lo que tú has señalado, Daniel. El vértice que parece más en riesgo de ese equilibrio, de esa tríada, es la democracia. Y la soberanía nacional ha vuelto a emerger. La globalización está en retroceso en la medida en la cual ser globales, competir en escala global, pone en riesgo la continuidad de la soberanía nacional o dificulta la situación de los ciudadanos. De forma que hemos cambiado la forma de analizar esa tríada y nos hemos ido al otro vértice. La pregunta es ¿por qué? ¿Y qué es lo que realmente quieren decir cuando hablan de soberanía? Y cuando hablan de soberanía, en realidad lo que quieren decir, la mayor parte de los debates que estamos absorbiendo, es políticas industriales. Es intervención en los mercados por parte del Estado. Un nuevo papel del Estado que, aparte de ser Estado protector, todos los temas, digamos, de demanda, quiere volver a ser un Estado productor, un Estado regulador y productor. Y en esto no es algo que hoy esté solo en América Latina. Hoy es lo que tenemos como estándar en el mundo. Cuando hablamos de América Latina, recordemos que aparte de aquellas viejas teorías del intercambio desigual, el crecimiento de sustitución de importaciones, los 2 países más cerrados del mundo, de más de 10 millones de habitantes, son Brasil y Argentina. Nunca han abandonado la idea de que la soberanía estaba reñida con la globalización, de que era necesario tener márgenes para hacer políticas nacionales, aunque esto costase crecer menos, con más volatilidad, porque el objetivo del Estado es la soberanía nacional. Y a veces pues, esa soberanía nacional pues, deriva en los populismos. Pero es importante tener esta idea en la cabeza de que hay muchas más cosas de América Latina en el mundo que hoy estamos encontrándonos que nuestras en el mundo de América Latina. Hemos vuelto a un revival del vértice de la soberanía a cambio de retroceder en el papel de la globalización y probablemente afectar trade-offs en la calidad de las instituciones democráticas. Yo veo un poco el mundo de esta manera, ¿no? Creo que estamos mucho más próximos a América Latina que lo que estábamos hace apenas 20 años. El segundo de los temas va un poco con las percepciones. Uno es próximo si tiene interés. Y yo les voy a hacer un experimento en estos momentos en la sala. Si yo les pregunto, piensen en un político que ha sido presidente de un club de fútbol muy importante y después se ha convertido en presidente de su nación, probablemente
los asistentes europeos piensan en Berlusconi y los participantes latinoamericanos piensan en Macri. Pero lo realmente interesante es que los dos fenómenos se pueden dar en los dos continentes. Es decir, tenemos mecanismos de buscar la afiliación o la percepción o la proyección hacia las sociedades muy parecidos. Segundo ejemplo, si yo les piensen en un político que fue miembro del gobierno y que se trató temas de naturaleza básicamente económica y después fue presidente de su país, nuevamente los europeos probablemente piensen en Macron, pero los latinoamericanos pensarán en Fernando Henrique Cardoso. Hay muchas más cosas en nuestra cultura política y en nuestra forma de proyectarnos a la sociedad de lo que somos capaces de reconocer. Y no lo reconocemos sencillamente porque no nos interesamos por los demás. Y esta idea me parece que es importante. Cuando tú, Daniel, decías la influencia de Europa en América Latina no ha sido muy importante en el momento de las dictaduras o post-dictadura, en mi opinión, yo creo que no. Y después, cuando tú hablaste de Felipe y los pactos de la Moncloa o de Aznar, creo que claramente el modelo de la transición española, el modelo de los pactos, la presencia de España en los procesos de paz de Centroamérica, etcétera, sí que acercaron a España a América Latina, y probablemente hoy lo que ocurre es que ya nos hayamos olvidado de ese episodio y pensemos que nunca, o que lo que hoy vemos es lo que ha existido en el pasado. No es verdad. Las relaciones políticas en los dos continentes han sido muy distintas y tienen picos, momentos en los que hay una gran intensidad, otros momentos en los que se producen valles, porque las zonas se reorientan geográficamente. España probablemente ha tenido más interés en la Unión Europea en los últimos 20 años, América Latina ha estado más interesada en los temas de China o los temas de Asia o sus commodities o de sus experiencias. Pero realmente esa interacción política o de pensamiento político, como bien reflexionabas, se está produciendo. En España, la política española, digamos, de todo lo que es a la izquierda del Partido Socialista, es imposible entenderla sin el impacto de los líderes españoles que se formaron en América Latina, que reescribieron constituciones en Nicaragua, en Bolivia, en Venezuela, todo el nacimiento, digamos, de esa izquierda a la izquierda del PSOE, que ha generado pues, una fragmentación del mapa político español y que las consecuencias pues, las tenemos todos bien conocidas, no hubieran podido existir si no hubieran tenido la plataforma, la experiencia, el laboratorio de lo que fue América Latina. De forma que a veces tenemos más relaciones, pero en lugar de ser muy visibles, están por abajo. El tercer tema que me gustaría comentar es la pregunta que me has hecho. Nosotros acabamos de escribir en el Real Instituto Elcano un informe largo que se llama ¿Por qué importa América Latina?, que ha sido la consecuencia de casi 1 año y medio de trabajo. Durante 6 meses nos dedicamos a preguntar en Europa a políticos, empresarios, miembros de la Comisión, miembros del Parlamento Europeo, miembros de los think tanks europeos, qué pensaban de América Latina, qué sabían de América Latina. Y básicamente la respuesta que obtuvimos fueron 4. América Latina es un desastre político, América Latina es un desastre económico, Europa y Estados Unidos se han desentendido de América Latina y por eso China es hoy la potencia hegemónica en el continente, y las empresas que invirtieron en América Latina y le apostaron a América Latina han destruido valor para sus accionistas. Estos son los 4 paradigmas que en las distintas comunidades y élites europeas, más o menos con matices como siempre, están implantados. Y el problema es que estos relatos no están soportados por los datos. Son falsos, son apriorismos. O sea, América Latina es un desastre político, pero no es más desastre político que el resto de los países que componen el mundo. Y de hecho es el único zona emergente que está intentando saltar al desarrollo desde la democracia. América Latina no es
un péndulo que se mueve de un lado a otro. Uno va a las estadísticas de fijación de la posición ideológica de los votantes y, como en el resto del mundo, América Latina no se ha movido en los últimos 40 años. El promedio de América Latina es un 4.3, siendo 10 en la extrema derecha, en la extrema izquierda, 1 la extrema derecha. No se ha movido, no se mueve. Lo que se han movido son los políticos y sus representantes, los partidos políticos, que han ido en una especie de monopolio de Cournot invertido, concentrándose en los polos, dejando un enorme hueco que es el centro político, que se siente huérfano y que puede ser, como tú bien has dicho, colonizado a través de procesos democráticos. Y esto tiene consecuencias importantes a la hora de ver la continuidad, la viabilidad del populismo latinoamericano y del europeo, ¿no? Por un lado, porque lo que está ocurriendo, como Ricardo Lagos dijo muy bien, es que el populismo sin chequera tiene las patas muy cortas. Y probablemente lo que hemos vivido en los últimos años de propuestas muy populistas solo es viable en un mundo de tipos de interés cero y de no existencia de reglas fiscales y desacuerdos fiscales. El populismo con tipos de interés positivo, con coste de uso del capital y con reglas fiscales y mercados de capital en la que los bonos han vuelto a ser, los mercados de bonos, los vigilantes de la playa, bueno, pues probablemente tiene muy pocas posibilidades de seguir manifestando como lo ha hecho en el pasado. En economía, América Latina no es un desastre económico. El no haber crecido como han crecido o no haber saltado al desarrollo es un test demasiado ácido. En el mundo, después de 1945, solo lo han hecho 13 economías. Y el hecho de que América Latina no haya colocado a ninguna dentro de ellas sencillamente no significa nada. Lo único que hace es resaltar lo difícil que es pasar de ser una economía emergente a ser una economía desarrollada. Y es más, América Latina sí que ha hecho enormes avances en los últimos 30 años. Uno de ellos, el más obvio, es el de haber evitado crisis porque ha desarrollado marcos de manejo de sus políticas mucho más eficientes y sofisticados, más convergentes con los existentes en Occidente de los que tenía en el pasado. Un dato es inapelable. América Latina era el origen de 6 de cada 10 crisis globales que se produjeron entre 1960 y 1982. 6 de cada 10. Desde 1982 aquí, América Latina ha pasado de ser un protagonista a actor de reparto. 2 de cada 10. 2 crisis globales han tenido el origen en América Latina. Hay generaciones enteras que la gente europea no se quiere dar cuenta de latinoamericanos que han vivido con inflaciones bajas, con inflaciones similares a las nuestras, del 4, del 5%. Es verdad, hay casos excepcionales, los que no han hecho las políticas macro, Argentina, Venezuela fundamentalmente, Nicaragua, Cuba, bueno, evidentemente han seguido teniendo volatilidades del pasado. Pero eso no es la regla latinoamericana, no es Brasil, no es Chile, no es México, no es Colombia. Ha cambiado algo profundamente y no reconocerlo no solo es arrogancia o es desinterés, es un mal negocio. Un mal negocio, porque América Latina necesita, y la necesitamos en nuestra geoestrategia global, la geoestrategia de los valores de Occidente. El tercer aspecto, que China es la potencia hegemónica en América Latina, sencillamente es un disparate. O sea, nadie que conozca México puede pensar que China es hegemónica en México o que Estados Unidos ha desaparecido de México. O sea, sencillamente es tan desorbitado que no merece la pena que lo comentemos. América del Sur es distinto. América del Sur, la situación, digamos, económica o política, como tú bien has remarcado, es bien distinta, ¿no? Pero China, con toda la conversación que tenemos acerca de su proyección en América Latina, tiene en América 120.000 dólares de inversión, 120.000 millones de dólares de inversión. España
tiene 320.000 millones de dólares de inversión en América Latina. Estados Unidos tiene una inversión de casi 300.000 millones. Europa tiene una inversión de 150.000 millones. China no aparece en el ranking de los 10 países con mayor stock de inversión en América Latina. Sí aparecen, solo para que tengan en la cabeza, México y Brasil, que no son ya economías nacionales, sino continentales, que están invirtiendo fuera. Y, por supuesto, la aportación de los mercados internacionales de capitales a la financiación de América Latina multiplica pues, por 30, por 40, por 50 la aportación que hace China, que está muy especializada en un grupo muy pequeñito de países y en créditos que yo realmente como economista tengo muchas ganas de ver qué es lo que ocurre, porque vamos a poner a prueba, cuando los tengan que reestructurar, ese mito de la paciencia milenaria china. Van a necesitar una paciencia milenaria para reestructurar la deuda con Argentina, o para reestructurarla con Nicaragua, o para reestructurarla con Bahamas o con Barbados. Puede ser que perdóname que te interrumpa, que esa percepción de China como potencia sea porque habla con una sola voz clara y pueden determinar, te presto, no te presto. En cambio, la comunidad europea tiene multiplicidad de voces y tiene distintas cosas y no puede decidir en forma unívoca, inequívoca. Yo creo que es que quien presta no son los gobiernos, los que prestan son los mercados. Y los mercados tienen voces muy claras y muy contundentes. O sea, el 80% de la financiación de América Latina no es de los gobiernos, no es financiación off the market, es financiación de mercado. Y esa financiación de mercado está ahí y es bastante clara. Ahora, cuando nos vamos a los casos en los que ese acceso a los mercados, ese acceso a mercados está cerrado, bien porque has hecho defaults, bien porque no eres creíble, bien porque no tienes políticas que permitan recuperar el dinero que prestas y obtener una rentabilidad, ahí es donde aparece la función de lender of last resort, de prestamista de última instancia, en el que a veces juega China. Pero vamos a ver qué ocurre con esa función de prestamista de última instancia, porque a nadie le gusta prestar para no recobrar. Y la diplomacia comercial que ha llevado China a través de la ruta de la seda y del Road Strategy, creo que es mucho más aplicable en África que en América Latina. Y creo que lo van a comprobar, o ya lo han comprobado. De hecho, el flujo de financiación de Asia, de China a América Latina está en declive desde el año 2017. O sea, llevamos 6 años en la que los chinos prestan menos a América Latina. Y déjame que le cuente el último punto, lo de la inversión. Uno de los mitos que hay en España, o entre los analistas de las empresas españolas, es que España se aprovechó de su momento de acceso a la Unión Europea, de sus lazos culturales con América Latina, para invertir masivamente en América Latina a tipos de interés muy bajos, aprovechando que en América Latina se estaba produciendo las privatizaciones que vinieron después de la década perdida. Ese es un poco el contexto mental en el que la gente piensa en la inversión de España en América Latina y de sus empresas. Que cuando en 2001 comenzaron los problemas en la región, fundamentalmente lo que la gente tiene en la cabeza es el corralito argentino, los empresarios se asustaron y no han vuelto a invertir en América Latina y su posición se ha ido diluyendo. Esa es la construcción mental que hay. Los datos lo que cuentan es justo lo contrario. Justo lo contrario. O sea, en el 2001, cuando habían transcurrido 20 años de esa supuesta invasión o reconquista española de América Latina, la Unión Europea era 2/3 de la inversión española y América Latina 1/3 de la inversión española. 2/3, 1/3, para un total de 300.000 millones. A partir de ese momento, España ha invertido en el exterior otros 250.000 millones de dólares. De esos 250.000 millones de dólares, la inversión en Europa ha sido en neto 0.
España no ha aumentado su posición en el mercado único. Sigue teniendo la misma exposición que tenía hace 30 años. ¿Dónde ha invertido? 2 de cada 3 dólares invertidos los ha invertido en los otros países desarrollados, fundamentalmente en Inglaterra, en Estados Unidos y en otras economías desarrolladas. ¿Y dónde está el otro dólar de cada 3? En América Latina. ¿Por qué no se habla? Bueno, porque en esta ocasión no salimos en los periódicos, no acudimos y nos llevamos la compañía telefónica nacional o no nos llevamos los bancos. No, lo que España ha hecho es que las empresas que invirtieron en América Latina y que han obtenido muy buenos rendimientos, lo que han hecho ha sido reinvertir en el continente, que es lo que dijimos que íbamos a hacer. Que la idea era de ser inversores de largo plazo y que el mercado, las primeras inversiones, iban a financiar el potencial de crecimiento de las empresas. Esto es lo que te dicen los números. Y ahora las rentabilidades. La rentabilidad total de la inversión española en el exterior son 140.000 millones de dólares. De esos 140.000 millones de dólares, ha habido 40.000 millones de dólares en el que se ha destruido valor, es decir, que el coste de financiar la inversión ha estado por encima de la tasa de rendimiento corregida de inflación de las inversiones obtenidas. De forma que el neto son 100.000 millones de creación de valor para los accionistas de las empresas españolas como consecuencia de sus inversiones en el exterior. ¿Qué es lo que ocurre en América Latina? Bueno, América Latina hace 27.000 millones de esos 40.000 millones de valor destruido. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha habido 2 países con muy mal resultado macro en estos años, que son Venezuela y Argentina, donde se ha producido destrucción de valor. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido en el resto? ¿Qué es lo que ha ocurrido en los Colombias, Brasiles, Méxicos, Chiles? Bueno, pues que España ha conseguido 1/3 del valor neto creado, o sea, ha conseguido 35.000 millones de creación de valor para los accionistas de esas empresas, con lo cual, digamos que la idea de que quien le apostó con el corazón le contestaron con la cartera, en este caso no. España se ha hecho una economía moderna, abierta, que invierte en el exterior, con multinacionales, con rentabilidad, y para España el único mercado emergente que existe es América Latina. El 90% de nuestras inversiones en mercados emergentes es América Latina. Solo el 10% restante son países con inversiones muy pequeñitas, en Argelia, en Marruecos, en países muy, muy concretos del vecindario. De forma que tampoco es verdad que quien le apostó perdió. No es verdad. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Básicamente porque en Europa hablar de América Latina es complicado. Hacer el esfuerzo de entender América Latina es muy complicado, porque los latinoamericanos hablan de sí mismos, no hablan de los problemas globales. Entonces, si uno invita a un economista argentino a hablar del problema de la transición verde energética, lo normal es que a los 3 minutos de estar hablando de la transición verde y de la transición energética, el argentino esté hablando ya de vaca muerta. Y cuando uno lo hace al revés y le pide a un economista europeo o español que hable de la economía de Alemania o de la economía de Francia o de la economía de España, a los 3 minutos de lo que está hablando es de Europa. Y esa disonancia entre de lo local a lo global es algo que mi recomendación para los latinoamericanos y para los europeos que creemos en América Latina es lo que hay que vencer. Lo que hay que hacer es traer a latinoamericanos que hablen de los problemas globales, porque tienen los mismos que nosotros, tienen experiencia sobre cosas que han salido bien y cosas que han salido mal. ¿Quién mejor que los latinoamericanos para hablarnos de populismos, de tomas y colonización del Estado, de hablarnos de cómo se produce un ajuste fiscal? Bueno, hay miles de cosas, de violencia, de drogas, hay miles de cosas de las que de economía verde.
América Latina, hablar de la descarbonización del mundo sin tener sentado en la mesa América Latina es un auténtico disparate. O sea, es la matriz más limpia de generación de energías del mundo y no la puedes excluir. Y además es generadora de los commodities que te hacen falta para llevar a cabo la transición energética. Pero en lugar de hablar de ellos, lo que tienen que hablar es de Latinoamérica como no parte del problema, sino como parte de la solución de problemas globales. Y ahí es donde yo creo que está la deficiencia tanto de Latinoamérica, de que sigue presentándose como con su carta, con una carta muy nacional, muy de país, y la carta y la motivación europea en la que cuando habla en América Latina, en realidad de lo que está hablando es dónde está el litio de Bolivia o de Chile o dónde están los commodities. Si no reacomodamos esa conversación, las dificultades van a seguir estando ahí y va a ser difícil poder llegar a buenos resultados. Entonces, ha sido muy interesante que hayas establecido con esa claridad. Perdón, estaba diciendo que ha sido muy interesante, José Juan, que establecieras con tanta claridad la distinción entre lo que está instalado como marco mental y las cifras que desmienten y desautorizan esa... Pesimismo. Sí. Entonces, querido amigo, tú desde Clarín, vamos, escribiendo desde aquí para Clarín, por ejemplo, ¿percibes también esa diferencia que nos ha descrito José Juan? Sí. Yo para Clarín edito una sección específica que lo hacía desde Argentina en forma remota. No soy corresponsal del diario, sino que trabajo en el diario. Lo que pasa es que la deslocalización permite eso ahora. De todas formas, la respuesta me parece que tiene que ver con que en América Latina no hay conciencia de región todavía. Si Brasil va a ser una revolución verde, o si en México, que desde Argentina parece muy lejano, van a hacer determinado tipo de cambio en la forma de producción, se ve como algo completamente fuera de registro. Yo diría que Europa se fue construyendo desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy y ha sido bastante exitoso en eso. La construcción de América Latina sigue siendo muy deficiente. Sí, pero mira una cosa. Ha dicho José Juan algo que a mí me parece que la expresión creo que has dicho, geoestrategia de los valores. Entonces, aquí hay una cuestión. Occidente o se expande, o sea, o crece o muere. Quiere decir, la situación es de tal manera que Europa o difunde libertades o difunde prosperidad o importará esclavitudes y precariedades. Ese es mi punto de vista. Pero es que para que Europa, los valores de Europa representen algo, es fundamental que nos demos la mano con América Latina. No hay otro lugar del mundo donde los valores europeos se hayan aclimatado, con todas las diferencias, aclimatado mejor que en América Latina. Esa es la cuestión. Luego, hay ahí una cuestión existencial, como les gusta decir en Oriente Medio. Es una cuestión existencial para Occidente contar con América Latina, que América Latina mantenga su conexión con esa geoestrategia de los valores. Sí, lo que pasa es que habría que preguntarse, que creo que tanto José como yo lo comentamos, si los valores que uno asocia a Europa de democracia liberal, libertad de expresión, derechos individuales, sigue siendo los pilares de la civilización occidental.
O sea, lo que tú has dicho, que el que no está de acuerdo con Occidente es Occidente, que Occidente está desertando de sus propios valores. Vamos por ahí. Al menos está dudando, no sé si está desertando, pero está claramente dudando y tiene algunos problemas enormes vinculados al tema de las olas migratorias, los modelos, digamos, de asimilación o no asimilación de poblaciones que, bueno, ese es un tema que en América Latina se da con muy bajo nivel, ¿no? Pero, ¿quién es europeo hoy? ¿Es europeo el que tiene 5 abuelos europeos? ¿Es europeo el descendiente de magrebíes? Lo vemos hasta en la cultura cotidiana. Hasta hace poco había una película, una obra de teatro sobre los 8 apellidos vascos, ahora están los 8 apellidos marroquíes. De alguna manera hay una duda ahí grande sobre si esa universalidad va a seguir siendo tal cuando Europa cambió tanto en un nivel sociológico y demográfico. Entonces, esos valores de la iluminación y casi montesquianos son fantásticos, pero no sé hasta qué punto los están representando Europa. Y vuelvo a decir algo que comenté hace un ratito, cuando uno ve, digamos, todo el proceso de la ley de amnistía acá en España, esta idea de que el Ejecutivo hablaba con el presidente del Tribunal Constitucional para que le dijera si sí o si no y demás, uno dice, pero bueno, esto es Argentina, Venezuela o tantos otros países. Yo no puedo acreditar que eso haya pasado, no es notario para eso, pero ahí se da más un acercamiento de Europa a los valores, digamos, latinoamericanos que al revés. Entonces, claro, Occidente tiene que pensar cuán firmes son esos pilares que tú mencionabas. O sea, que hay un viaje de vuelta. Ha habido un viaje de ida y ahora hay un viaje de vuelta donde nos... Si volvemos un poco a la idea de los triángulos, la historia que yo percibo, al menos, o como yo lo analizo, es 2 cosas. En primer lugar, que la política le ha hecho una OPA hostil a la economía. Es decir, el mundo parece más bien que hoy se mueve en un mundo en el que los juegos de suma cero, que son juegos que son esencialmente políticos, para que alguien tenga más poder, alguien lo tiene que perder, se contraponen a los juegos de suma positiva, que bueno, son más bien de tipo económico, cómo combinamos recursos para crecer. Juego suma cero, suma positiva. Y la geopolítica hoy domina la conversación, no solo en su ámbito del poder, sino cómo se organiza la política, los valores, los intereses. Entonces, esta es una primera idea que me parece importante que retengamos, porque lo que sabemos es que los juegos de suma cero generan polarización, mientras que los juegos de suma positiva, en general, suelen tender a ser mucho más inclusivos porque hay más gente que se puede acabar beneficiando del incremento marginal. Y esto, ¿cómo concibe un mundo de juego de suma cero o de juego de suma positiva? ¿Cómo hace sus instituciones? ¿Cómo hace sus reglas, sus constituciones? Tiene su importancia. Este es el primero de los temas que es importante. Una parte importantísima de ese submundo, la segunda capa, es que los políticos los geopolíticos tienden a despreciar los trade-offs. No valoran las consecuencias en términos de coste de oportunidad o de otro tipo de coste económico, implícito o explícito, que tienen sus decisiones. No hay trade-offs. Y, sin embargo, aceptan con enorme alegría los second best. Como no podemos llegar a un tipo de acuerdo óptimo, vayamos a un tipo de acuerdo subóptimo. Lo que los economistas sabemos del mundo del second best
es que moverse a equilibrios de second best no garantiza para nada un incremento del bienestar, ni de la estabilidad, ni del equilibrio. Esto es lo que sabemos los economistas. Los economistas lo que dirían es, oiga, no se mueva un second best, intente un first best, aunque para ello tenga que crear un mecanismo de compensación de los perdedores por parte de los ganadores de ese nuevo equilibrio para que el equilibrio first best sea posible. Y cuando tú decías, ¿por qué no llegan los pactos en América Latina? Sencillamente porque América Latina jamás ha tenido el mecanismo de compensación de los perdedores. Ese es el punto central. En Europa, durante mucho tiempo, lo tuvimos. Se llamaban fondos de compensación, fondo de equilibrio territorial, fondo de solidaridad, en el que tú has destinado recursos para poder sobornar a los perdedores y que te permitan llegar a los acuerdos. Y esto es lo que nos falta en un mundo como hoy. No hay los recursos porque nadie quiere invertir en juegos de first best y en juegos de suma positiva. Todo el mundo prefiere invertir en juegos de suma cero, porque creen que van a poder ser capaces de ser hegemónicos e imponer su modelo. Y esto, en la historia, pues tiene ejemplos muy intranquilizadores. Normalmente no ha salido bien, uno más. casi nunca. Bueno, Creo vamos que a dar creo que la la señora palabra. quiere hacer una pregunta. Disculpe, bien, soy tan bajita, pero soy latina. Sí, ¿me presento? Sí, bueno, buenos días. Primeramente, gracias a Casa de América por organizar estos eventos, que siempre voy aprendiendo algo. Yo soy peruana, llevo 22 años acá en Madrid y, bueno, este país me ha tratado muy bien. Pero yo, como peruana, en las exposiciones que le llevo, que están brillantemente dadas por ese bagaje de conocimientos que tienen en su materia, he sentido que a Perú no lo nombran. Han hablado de Ecuador, han hablado de Bolivia, han hablado de Chile, han hablado de Argentina, han hablado, bueno, de casi de todo, pero no de Perú. Y yo, que tenga conocimiento, España es el principal inversor en Perú. Y gracias a las inversiones, pues Perú se ha modernizado, pues las urbanizaciones, y si me voy un poquito atrás, que es la etapa que yo he vivido, la telefónica, que no teníamos teléfono ni en la zona marginal ni en los cerros, y ellos modernizaron. Por eso, esa es una pizca que yo recuerdo, y les estoy hablando de experiencia, no lo he leído en los libros, sino lo he vivido. Entonces, como se está hablando de América Latina y de los populismos, sí me duele la ignorancia de mi país, que no saben distinguir. Entonces, me estoy echando piedras a mi tejado, pero es la verdad. Entonces, como hablan tanto de populismo, de los señores que de acá van y dan declaraciones, pues eso como que ayuda al país vecino para también, como le puedo decir, imitar. Pues después nada más, gracias. ¿Por qué no me lo nombran a Perú? Por favor. Sin ningún problema. Excusas por no nombrar a Perú, pero cuando usted dice se ha hablado, no, se han mencionado países. Entrar a hablar con profundidad, yo creo que de muy pocos de ellos. Se han hecho algunas anotaciones, pero excusas rendidas y no volverá a pasar. El próximo panel empezaremos hablando de Perú. Ahí al fondo había una pregunta. Sí, buenos días, soy Miguel Ángel Cortés. Quería decir, al hilo de la intervención de José Juan Ruiz, no sé si el decir que estoy completamente de acuerdo con lo que él ha dicho le hago polvo, ¿no? Pero me parece que… Ya no, Miguel Ángel. Bueno, pues ha aludido al final de cómo la política es lo que ha fallado. Y se ha referido también a la diferencia con la Unión Europea. Creo que desde Europa tenemos muchas veces la tentación de presentarnos como un caso de éxito, de integración, que desde luego lo hemos sido, frente a los escasísimos avances, y no por falta de intentos, tanto globales como subregionales, ¿no?, en toda América Latina.
Sin embargo, y tomo aquí la palabra de Rebecca Greenspan, que ella decía, cuando le preguntaban por la Secretaría General Iberoamericana si era un invento, si la Comunidad Iberoamericana era un invento, decía, no, la Comunidad Iberoamericana es una realidad muy pujante, lo que es un invento es la SEGIB. Y entonces, aquí en Europa ha triunfado la política y se ha conseguido que haya una unión cuando no hay una unión de la sociedad, no hay una identidad europea muy fuerte. José Juan ha contado los análisis, los datos de cómo inversiones españolas en Anglosajonia hay, pero para una empresa española entrar en Francia o entrar en Italia es punto menos que imposible. Sin embargo, no solo para las españolas estar en países latinoamericanos, sino para ahora se está produciendo de muchos capitales latinoamericanos que están viniendo a España y están entrando con gran facilidad, porque es una comunidad que existe de verdad y existe mucho antes de la comunidad iberoamericana jurídica, es decir, los editores que iban por allí con los libros, mucho antes de 1991, los cantantes, los toreros que iban y venían por los lados, y en estos momentos la unión de personas, porque claro, en España hablamos de que cada vez salen en las estadísticas menos latinoamericanos en España, pero esto es porque se hacen españoles muy pronto, y entonces en la estadística alguien que ha venido del Perú o de Ecuador o de Colombia, resulta que a los 2 años o a los 5 años todo lo más ya es español y está creciendo. Entonces esa comunidad creo que existe mucho más fuerte, la vemos con los estudiantes ahora, y sin embargo los políticos son incapaces de que se haga algo mínimamente parecido a un Erasmus iberoamericano, cuando hay una afinidad mucho mayor. Creo que en la comunidad iberoamericana lo que está fallando es la política, pero la sociedad es tan pujante que creo que podemos ver con optimismo que los datos que decía José Juan obedecen a una respuesta social de iniciativas privadas. Y simplemente otra cosa más. España, es verdad que son muchas las empresas que tienen presencia en América Latina, pero sería muy bueno analizar cuál es el accionariado de muchas de esas empresas, porque probablemente resulta que esas empresas han sido utilizadas como vía de inversión en América Latina de fondos anglosajones principalmente. Si miramos el accionariado de muchas empresas que cotizan en el IBEX, el primer inversor no es ninguna familia española, es un fondo de viudas escocesas. El segundo es un fondo canadiense, el tercero es un fondo de Chicago. Y cuando llega a una familia española estamos en el 10º o el 11º puesto. Y esto creo que ha sido un cambio, y precisamente ¿por qué lo han hecho? Porque las empresas españolas tenían mucha más facilidad para actuar allí, porque la comunidad iberoamericana es muy de verdad, mientras que las estructuras políticas que debían impulsarlo, que debían hacer que fuésemos mucho más allá, están fallando estrepitosamente, y ahí es donde está el problema. Yo 2 comentarios muy rápidos sobre el que acabas de hacer de la propiedad de las empresas. Esto nos pasa desde la carrera de Indias. O sea, el hecho de que España importa el capital de fuera y lo invierte, bueno, es la única historia de por qué hay superávit comercial y hay un déficit de capitales. Es pura álgebra, es puro... Y sobre el segundo de los temas, cuando estabas comentando la pugna entre la realidad y la ficción, a mí me encanta una declaración que hizo Bert Bernanke, el chairman de la FED, en el momento en el que comenzó, después de la crisis del 2008, la pavorosa crisis financiera, a tomar medidas muy heterodoxas. Quantitative easing, la expansión de los balances de los bancos centrales. Y él decía, no, si esto en la práctica funciona, donde no funciona es en la teoría. Y a mí me parece que es una historia realmente maravillosa que explica muy bien las perplejidades a las que a veces nos estamos sometidos. En la práctica funciona, pero en la teoría, pues no tiene el acomodo. Luego ya se lo hemos encontrado, pero en aquel momento no. Bien, pues yo creo que esta sesión ha permitido
desconcertarnos, romper nuestros marcos mentales de análisis previos, y nos ha preparado muy bien para la jornada que va a seguir. Es el momento de tomar el café. Muchas gracias a todos. Gracias. Un placer. Igualmente.